Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a Cripto Negocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española con todo el análisis, con toda la actualidad y con los mejores expertos. Una actualidad que sigue pasando por la aprobación de estos ETFs de Bitcoin, un Bitcoin que viene repuntando ligeramente en las últimas horas intentando volver a este nivel de los $26.000 que perdió en los últimos días. Estamos pendientes también de Binance. Ojo, 10 altos ejecutivos han dimitido en lo que llevamos de año, en lo que llevamos de 2023 y por supuesto, bueno, pues pendientes de toda la actualidad y todo el movimiento que hay en el mercado cripto, un mercado al que le repercute ya no solo lo que sucede a nivel macroeconómico, a nivel geopolítico, sino también todo lo que tiene que ver con el dólar. Y vamos a empezar precisamente tratando esta cuestión. Vamos a recapitular el jaque a Estados Unidos que estamos viviendo durante este año con 21 países que ya han acordado oficialmente deshacerse del dólar en este 2023. Como les decimos, el dólar está enfrentando desafíos de los países en desarrollo que están amenazando su estatus como moneda de reserva global. De hecho, un puñado de alianzas en Asia, África y América del Sur están buscando poner fin a la dependencia de Estados Unidos. En concreto, los grupos BRICS y ASEAN están a la vanguardia de este desafío al estatus del dólar estadounidense. Los países en desarrollo, sobre todo, temen que las sanciones estadounidenses puedan dañar sus economías y, por lo tanto, quieren fortalecer sus monedas y economías locales. Los esfuerzos de esta desdolarización, uno de los temas de los que más se está hablando este año, está en pleno apogeo en este 2023 y casi 2 docenas de países quieren ya deshacerse del dólar estadounidense. Hay dos alianzas diferentes, como les decíamos, que están acordando oficialmente abandonar el dólar estadounidense para el comercio mundial en 2023. La primera de ellas lo anunció en marzo. Fue el bloque de la ASEAN, el primero en decidir no utilizar el dólar estadounidense para transacciones transfronterizas. Los líderes de 10 naciones del sudeste asiático firmaron una declaración para dejar de utilizar el dólar y en su lugar promover sus monedas locales. Además, la alianza de los BRICS también concluyó en la cumbre de agosto que tuvo lugar hace apenas un par de semanas dejar de liquidar el comercio internacional utilizando el dólar estadounidense. De hecho, también apuntaron a que van a utilizar monedas locales para el comercio y buscan crear una moneda común entre los países miembros, una moneda pues que ya se rumorea que podría estar incluso respaldada por el oro. Lo que se sabe es que el comercio se resolverá dentro del bloque existente de 10 países y no con otras naciones fuera de la alianza. El grupo ASEAN está formado por 10 países, la alianza de los BRICS está formada por 11 después de las invitaciones a 6 miembros que tuvieron lugar en esta cumbre de Johannesburgo. Entonces, en total, en conclusión, ya son 21 países los que han acordado oficialmente abandonar el dólar estadounidense para el comercio mundial en 2023, un dólar que a pesar de estos golpes, a pesar de estos reveses, sigue bastante fuerte, pero que se siente cuanto menos amenazado con esta nueva ola de desdolarización que están sobre todo promoviendo tanto Rusia como China. Uno de los temas principales a tratar aquí en Negocios Televisión, pero nosotros también queremos saber qué está sucediendo en el mercado cripto, el movimiento que estamos viendo en las últimas horas, así que antes de nada vamos a contextualizarnos, vamos a ver cómo está el mercado cripto, vamos a repasar el top 10. Empezamos a repasar el mercado y empezamos por supuesto fijándonos en Bitcoin, que sigue cayendo en la última semana, pero un poquito menos, en este caso un 4,17% en los últimos 7 días, empieza a remontar en las últimas 24 horas con subidas de momento ligeras, del 0,75% hasta los $25.762. Ayer volvió a tocar la cota, el nivel de los 25.500, viene repuntando ligeramente en las últimas 24 horas, sobre todo movido y expectante ante estas noticias en torno a los ETFs y en torno a Grayscale, que enseguida les vamos a contar más detalles un poco de la actuación que está llevando a cabo. En segundo lugar tenemos a Ethereum, que también cae un poquito menos en este caso que Bitcoin, un 3,43% en los últimos 7 días y también empieza a remontar en las últimas 24 horas un 0,46% arriba hasta los $1.629. Cuarto lugar para BNB, se deja prácticamente 3 puntos porcentuales en los últimos 7 días, en concreto un 2,99%, también viene en positivo en las últimas 24 horas, prácticamente todo el mercado bañado de verde en el último día, en el caso de BNB, subiendo un 0,48% hasta los $214. Quinto lugar para XRP, que también viene con caídas en los últimos 7 días, en su caso del 3,41%, y también empieza a remontar en las últimas 24 horas, un 0,46% arriba hasta los 49 centavos. Séptimo lugar para Cardano, se deja prácticamente un punto y medio en la última semana, un 1,48%, y también viene negativo ligeramente en las últimas 24 horas, se deja una décima, un 0,12% hasta los 25 centavos. Octavo lugar para Dogecoin, se deja un 3,26% en los últimos 7 días, también con ligeras caídas en las últimas 24 horas, 0,25% abajo hasta los 6 centavos. Noveno lugar
para Solana, también con caídas en la última semana, a pesar de las noticias que hemos contado, que les hemos ido informando acerca del acuerdo al que ha llegado con Visa. Viene negativo en la última semana, se deja un 3,83%, pero empieza a remontar también en las últimas 24 horas, subiendo un 0,82% hasta los $19,53. En décimo lugar tenemos a Tron, que viene en positivo y viene con subidas en la última semana del 3,70%, en las últimas 24 horas también con subidas del 1,70% hasta los 7 centavos. Un décimo lugar para Toncoin, este es el token de Telegram, está siendo uno de los protagonistas de las últimas semanas, sobre todo ha llegado a subir cerca de un 30%, ahí ven ustedes la vela, en la última semana sigue en positivo, se mantiene subiendo un 5,84% y en las últimas 24 horas también, de hecho es la que más sube dentro del top 10, 2,43% arriba hasta los $1,82, cerca de llegar al nivel de los $2, que podría ser importante para este token. Y cerramos el top 10 mirando a Polkadot, que se deja un 2,62% en los últimos 7 días, pero también viene en positivo, remontando ligeramente en las últimas 24 horas, un 0,83% arriba hasta los $4,25. Así está el mercado cripto en estos momentos, como ven, subidas en las últimas 24 horas, subidas tampoco muy espectaculares, pero bueno, remontando un poquito después de una semana complicada, un mes de agosto también complicado, con caídas de cerca del 10%, sobre todo para Bitcoin. Estamos empezando septiembre, así que todavía queda mucho para saber qué va a suceder en este mes, que, como ya les hemos ido contando durante toda la semana, suele ser negativo para Bitcoin y para el mercado cripto. De hecho, en 8 de los 10 meses que hemos visto de septiembre, desde la creación de Bitcoin, hemos visto caídas para el principal activo, para la principal criptomoneda. Si están los mercados en estos momentos, vamos como siempre con todas las noticias, con todas las últimas horas, vamos con nuestras criptonews. Empezamos a repasar toda la actualidad del mundo cripto y empezamos a repasar pues todas las noticias en torno a los bancos centrales, a los principales organismos del mundo que siguen arremetiendo contra las criptomonedas. En este caso han sido el Fondo Monetario Internacional y el FSB los que han lanzado recomendaciones conjuntas sobre criptoactivos, en este caso por solicitud del G20. Ya saben que India ha propuesto de alguna forma hacer un marco legal común para las criptomonedas, un marco legal a nivel global para regular de alguna forma las criptomonedas. Creen que bueno, no se puede hacer de forma independiente, que tiene que ser un marco común para todos, pero en este caso el Fondo Monetario Internacional y el Consejo de Estabilidad Financiera han publicado un documento conjunto que contiene recomendaciones de políticas a la solicitud por parte de la presidencia de la India del G20. Las organizaciones han creado este documento para combinar las normas y consolidar recomendaciones colectivas para proporcionar orientación y ayudar a varias jurisdicciones a abordar los riesgos asociados con las actividades de criptoactivos. Este documento incluye recomendaciones para regular actividades relacionadas con stablecoins, pero también con finanzas descentralizadas. Además, describe cómo los marcos regulatorios y las políticas desarrolladas tanto por el FMI como por el FSB pueden interactuar y encajar juntas. Sin embargo, no establece ni crea nuevas políticas, recomendaciones o expectativas para las autoridades pertinentes. Seguimos teniendo el foco en la empresa más importante del sector, por lo menos la que lo ha sido hasta la fecha. Hablamos de Binance, que ha publicado un nuevo informe sobre su Proof of Reserves. Ha publicado, como les digo, su prueba de reservas, lo que demuestra que respalda todos los activos de los clientes uno a uno, que tiene paridad en este caso. Este nuevo informe utiliza los llamados métodos de conocimiento cero para demostrar que el saldo de un usuario existe en los monederos de los clientes del exchange, una de las mayores dudas que hay en torno a estas empresas, en torno a los exchanges. Su informe resume todos los saldos de los usuarios en una hash de Merkle Root, que consolida los datos del saldo de los clientes del árbol Merkle en un único sello que los auditores pueden inspeccionar. Según Binance, este informe demuestra que tiene suficientes criptoactivos para satisfacer todos los retiros de los clientes con reservas disponibles en caso de una emergencia. Sus monedas con mayor sobregarantía incluyen su token nativo BNB, que tiene un 114%, USDT, una de las monedas estables, una de las stablecoins más conocidas, con un respaldo del 118%, y también la propia stablecoin de Binance, o por lo menos la que lo era hasta hace poco, BUSD, que se está depreciando lentamente hasta el 107%. Y terminamos con una mala noticia, en este caso sobre todo para este individuo, un individuo que ha perdido $24 millones en criptomonedas en un probable ataque de CryptoPeasant. Al parecer, un individuo ha perdido $24 millones en criptomonedas, y los datos on-chain, los datos en cadena, apuntan a un ataque de phishing como la causa más probable. Los activos robados incluyen derivados de participación líquida. De hecho, tenía 4.851 Rocket Pool Ethereum valorados en unos 8,5 millones, 9.579 Lido Stake
de Ethereum, valorados también en 15,6 millones de dólares, y esto además le convierte en uno de los mayores incidentes de crypto-phishing individuales hasta la fecha. Varias empresas de seguridad han declarado que el ataque probablemente involucró una táctica de phishing. De hecho, según ellos, el individuo fue engañado para que autorizara una transacción desde su billetera de Ethereum a través de un enlace malicioso, un enlace que le ha costado nada más y nada menos que 24 millones de dólares. Una desgracia para esta persona, pero si ustedes no quieren que les pasen este tipo de cosas, ya saben, tienen que estar informados, formados, tienen que seguir con nosotros todos los días aquí de 6 a 7 en Criptonegocios, porque enseguida volvemos con todo el análisis, con toda la actualidad aquí en Negocios Televisión. Una breve pausa y volvemos. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Acciones o fondos ETFs? Estoy hablando con mi agente de bolsa. ¿Con tu agente de bolsa? Pero eso hoy en día se puede invertir más fácilmente. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Tu hijo tiene razón. Si quieres empezar a invertir, lo mejor es hacerlo con XTB. Gracias por echarme esa mano, Iker. XTB siempre tiene algo para todos. Inversión, análisis y formación. Aquí tengo todo lo necesario para tomar las mejores decisiones financieras. Una cuenta que se abre sin formalidades innecesarias. Ya está. Todo listo. Bienvenido. Así es como debe ser. Y una app intuitiva y fácil de usar. Con solo unos clics. Invertido. Y si quiero aprender, hago un curso online. Yo invierto con XTB. Abres tu cuenta online y tienes acceso a formación, análisis y miles de instrumentos financieros, incluyendo acciones y ETFs sin comisiones. Invertir implica riesgos y puede no ser adecuado para usted. Ya estamos de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión. Volvemos, seguimos con todo el análisis, como siempre, con los mejores expertos, intentando explicar todo lo que está sucediendo en el mundo cripto, y hoy lo vamos a hacer de la mano de Miguel Ángel González, fundador de Bitcoin al Día, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludos a los oyentes. Un placer volver a tenerte por aquí, Miguel, en un momento en el que, bueno, la actualidad viene marcada por estos ETFs de Bitcoin, pendientes de cualquier noticia, pendientes también de Gary Gensler, que luego te preguntaré, que va a tener que declarar la semana que viene, el 12 de septiembre, ante el Congreso, luego el 29 ante el Senado, un presidente de la SEC, un regulador de Estados Unidos, bueno, pues que sigue en una situación un tanto complicada, tiene que dar explicaciones, sobre todo de lo que está sucediendo y un poco de las actuaciones que está llevando a cabo en Estados Unidos. Pero si te parece, vamos a empezar en parte con esto. Uno de los protagonistas sin duda está siendo Grayscale. La semana pasada ya contamos pues esta victoria bueno, en contra de la SEC, y ahora te quiero preguntar también por la noticia que contábamos en el día de ayer, que está incluso presionando a la SEC para que apruebe su ETF ya. Quiere ser el primero, es desde luego, lo decía en el día de ayer, que había alguno que me decía, es que no es que se lo merezca, es que, bueno, tiene que poder sostenerlo, tiene que poder mantenerlo, pero claro, Miguel, no sé si me sigues tú un poco a mí en esta teoría, pero al final es el que más se lo ha currado, ¿no? Sería un poco, hasta cierto punto, injusto pues que aprobasen, yo que sé, el de BlackRock, el de ARK Invest, antes que el de Grayscale, que es el que ha hecho todo el trabajo sucio incluso.
Sí, a ver, yo creo que hay dos opciones básicamente. Una es que se apruebe primero el de Grayscale, más que nada porque un juez le ha dicho que la razón por la que se lo rechazaron no era la correcta y la SEC se vea presionada y tenga que aprobarlo ya. Y la otra opción es que se aprueben todos a la vez, el de Grayscale y los otros. Creo que incluso aun aprobándose todos a la vez, Grayscale tiene ventaja, porque Grayscale ya tiene los fondos, ya tiene todos los Bitcoin comprados para su GBTC que cotiza y no tendría que crear ese fondo y simplemente sería convertirlo y sería un paso mucho más sencillo que el resto, que tendrían que crear el ETF, comprar los Bitcoins si es que no los tienen, si es que no los han ido acumulando ya. Les llevaría un proceso un poco más largo, pero como tú bien dices, fue el primero que creó este fondo, que al final no era un ETF porque no se lo permitieron, pero era algo similar a un ETF. Fue el primero que acumuló Bitcoins para ofrecerlos a institucionales y entonces pues sí que es verdad que encima presionado, demandando a la SEC, sabiendo que el rechazo que les habían dicho por esta propuesta que era injusto, y son los que más lo han luchado realmente, y una vez que ellos lo han luchado, pues sí, han venido BlackRock sin hacer nada, BlackRock realmente, después de que se han peleado unos cuantos, porque bueno, este no es el único que se lo ha peleado, también hay otros que se lo han peleado como ARK Invest o algún otro que lleva ya bastante tiempo, Fidelity, que llevan ya bastante tiempo intentándolo, pero ha venido BlackRock y bueno, como si fuese el sheriff de todo el condado, ¿no? Y ha dicho, bueno, ya está bien, hay que sacar ETFs y aquí vengo yo para que me lo deis, ¿no? Entonces, bueno, BlackRock ha hecho lo más fácil, venir cuando todos ya lo habían peleado. Y como tú bien dices, Grayscale había sido uno de los que más lo ha peleado y, de hecho, pues el GBTC es una especie de ETF, lo que pasa que no es concretamente un ETF, pero es una especie de ETF y son los únicos que se han atrevido a sacar algo, porque los demás sí que han pedido un ETF, pero no se han atrevido a sacar algo parecido como lo que tiene Grayscale, ¿no? Pero bueno, veremos a ver cómo transcurre la cosa. Yo creo que, como decías, si tiene ahora conferencias Gary Gensler, hasta que no acabe esas conferencias no creo que tome ninguna decisión. Es verdad que Grayscale está presionando porque están diciendo, oye, que si el juicio me ha salido favorable, me tienes que orientar a ver cómo hacemos para transformar el GBTC en un ETF. Le están presionando de esa manera, pero claro, la SEC se puede hacer los orejas, digamos, o los no entendidos, diciendo, bueno, ya veremos, ya te contestaré, tengo que contestar a los otros ETFs, igual dan largas hasta que sean las otras fechas en las que tiene que contestar al resto de ETFs en octubre, ¿no? Entonces, es muy probable que hasta octubre no sepamos nada, pero es cierto que al estar Grayscale con un juicio a favor, aumentan mucho las posibilidades de que no lo dilaten hasta el año que viene, que en octubre tengan que tomar una decisión, porque no pueden estar retrasando lo de Grayscale indefinidamente. Lo otro podrían retrasarlo porque al final pueden abrir periodos de consulta, pueden hacer lo que quieran para dar largas, ¿no? Pero con lo de Grayscale es difícil que des largas porque ya tienes un juicio que te ha salido en contra y tienes que dar explicaciones de por qué has rechazado y tienes que volver a evaluarlo, ¿no? O sea, que tiene que ser antes ya, seguramente. Bueno, pues precisamente Grayscale ha sido uno de los protagonistas en el día de hoy. Te quiero preguntar por una noticia, Miguel, en la que hemos conocido que ya podría tener cerca de 16.000 millones de Bitcoin. Estabas explicando precisamente, un poco a colación de lo que yo te decía, de que alguno decía, bueno, pues a ver cómo sostiene, a ver cómo mantiene este ETF. Claro, tú lo explicabas, ¿no? Ya están comprando Bitcoin, pero esta cantidad de 16.000 millones prácticamente les haría ser una de las principales ballenas a día de hoy, ¿no? Sí, bueno, ya más o menos ya era conocido cuando hace un par de años, bueno, no sé si ya va a ser un par de años o año y medio, la gente cuando hablaba de Grayscale había una página web donde estaba la actualización de lo que tenían en cartera. No solo aparecía lo que tenían en Bitcoin, sino que también aparecía que tenían en algunas otras criptomonedas. Y ya para aquel entonces ya tenían 563.000 Bitcoin o una cosa así, y lo que me vienes a comentar tú es que tienen actualmente unos 620.000 o 625.000, lo cual, bueno, está en línea con lo que tenían, es decir, han ido acumulando quizás un poco más, pero vamos, no me sorprende, es la cantidad más o menos que venían acumulando desde hace tiempo. Eso era conocido. Había una página web en la que se podía ver qué tenían exactamente, no solo en Bitcoin, ya digo, tenían también Ethereum y tenían alguna otra moneda con muy poca ponderación, pero tenían incluso ZRX o alguna moneda más pequeñita con una ponderación, ya digo, de muy poco en la cartera, un 0,1% o cosas así. Tenían incluso Ethereum Classic, creo recordar. Bueno, tenían unas cuantas monedas, 10 o 12 monedas. Evidentemente, la gran mayoría estaba en Bitcoin
y tenían pues una cantidad muy grande que eso ahora mismo a estos precios corresponde con esa cantidad que tú dices. Así que ellos ya tienen formado el fondo, es decir, solamente tienen que transformarlo nada más. Tienen ese paso avanzado con respecto al resto de solicitantes, ¿no? Que no tienen esa cantidad ni por asomo, porque si todos los demás solicitantes llegasen a tener esa cantidad, pues no quedaban Bitcoin en el mercado prácticamente. Teniendo en cuenta esto, Miguel, ¿nos puede servir para hacernos una idea precisamente de lo que tienen que hacer el resto de solicitantes? O sea, por ejemplo, sacamos este dato, ¿no? Que en este caso, bueno, tiene unos 16.000 millones, Grayscale. Claro, a mí ya se me viene a la cabeza, ¿va a tener que hacer lo mismo BlackRock, Fidelity, Invesco en el caso de que aprueben todos estos ETFs? ¿Van a tener que acumular la misma cantidad para poder mantener, para poder sostener estos fondos cotizados, estos ETFs? Porque sería un salto brutal para el mercado, claro. No creo que tengan que tener esa cantidad, porque al final la cantidad que van a tener que tener es la que le soliciten sus clientes. Si tú eres capaz de generar una demanda entre tus clientes, imaginemos BlackRock, que te demanden 50.000 bitcoins, pues esos serán los que tendrán que comprar para su ETF, y según vayan queriendo comprar más participaciones de ese ETF o incrementar el número de participaciones de ese ETF, pues tendrán que ir comprando más bitcoin. Así que no tienen que replicar la cantidad que tiene Grayscale. Cada fondo tendrá los bitcoin que considere que puede vender a sus clientes, porque al final lo que tú tienes que tener garantizado es que un título del ETF equivalga a la misma cantidad de bitcoin. Es decir, tiene que estar respaldado 1 a 1 el ETF con bitcoin al contado. Entonces dependerá de la demanda, y como la demanda se la repartirán entre todos, porque al final una persona que compre el ETF de BlackRock, pues igual no compra el de Fidelity, y una persona que compre el de ARK Invest, pues igual no compra ninguno de los otros dos. Entonces la demanda se va a repartir entre todos y cada uno tendrá que comprar los que sus clientes le demanden. Unos tendrán más demanda, otros tendrán menos demanda, y sus fondos serán mayores o serán menores, pero no tienen por qué replicar la cantidad que tiene Grayscale. Quiero preguntarte por más cosas, por ETFs también, pero en este caso de Ethereum, enseguida te pregunto por ello, pero ya que tenemos ahí el gráfico, quiero preguntarte un poco por cómo ves precisamente este gráfico. Lo comentaba más o menos al principio del programa, el movimiento que hemos visto esta semana con Bitcoin subiendo cerca de los 27.500 con este FOMO después de precisamente la victoria de Grayscale. Luego este FOMO se disipó, el precio también cayó hasta los 26.000 más o menos. Hemos visto en los últimos días, ayer a Bitcoin cerca de los 25.500, ahora repuntando ligeramente. No sé cómo ves el mercado en esta vuelta al cole para los inversores. No sé si ves movimiento, interés, un poco qué puede pasar a partir de ahora. Pues estamos en una situación un poquito, yo creo que la situación un poquito más complicada del año. No porque, no porque el precio de Bitcoin debiese caer mucho de estos niveles, sino porque parece como que se ha perdido una referencia, porque como estamos hablando de los ETFs de Bitcoin, pero en realidad esto se ha aplazado 45 días, con lo cual nos hemos quedado sin referencias. Parece ser que no hay nada que pueda impulsar el precio. Tampoco hay ninguna razón para que vaya para abajo. También estamos en un precio en el que estamos por debajo del comportamiento relativo que tiene MicroStrategy, lo cual es extraño. O sea que hay unas cosas ahí un poco extrañas en el mercado, y estamos pasando, yo creo que por el momento más crítico del año en este momento. Esa caída que hemos tenido fuerte después de ese repunte se ha ido más abajo de lo que tenía que haber ido. MicroStrategy, como digo, no ha caído del soporte, no ha caído del nivel intermedio ese que teníamos en estos niveles que voy a señalar con el ratón, no ha caído de esta zona de los 26.400 relativamente, me refiero, el gráfico de MicroStrategy. Y MicroStrategy al final es Bitcoin hecho acción, al final es donde realmente están comprando los inversores institucionales que no tienen acceso o no quieren tener acceso directamente al Bitcoin, ¿no? Y en este caso MicroStrategy se ha mantenido en esta zona, que correspondería con los 26.500 aproximadamente de Bitcoin, y sin embargo Bitcoin se ha caído por debajo. Por eso digo que estamos en uno de los momentos más comprometidos, y que parece de alguna manera que no hay incentivos en el corto plazo a que suba, pero normalmente suelen ser estos los momentos en los que se marcan los mínimos. Cuando todo el mundo piensa que no hay motivos para subir de momento en el corto plazo, suele ser el momento en el que el mercado empieza a subir, no sabes por qué, al principio empieza a ganar niveles, y cuando te quieres dar cuenta pues está en un nivel bastante superior, ¿no? Es cuando digamos que las personas que
que han aguantado todo el mercado bajista y han visto todo el repunte que hemos tenido a principio de año y ven que otra vez cae, pues se desaniman, ¿no? Estamos en una fase igual de desánimo y son de las últimas fases ya antes de empezar un mercado alcista un poco más consistente. Y esto es lo que, estas fases de desánimo lo que hacen es que todo el que haya resistido el mercado bajista anterior y haya aguantado esa caída y haya visto cómo se estaba empezando a recuperar el mercado, empiecen a desanimarse y piensen en vender en cuanto llegue a su precio de entrada, ¿no? Entonces es muy probable que cuando vayamos a 35.000, 37.000, 40.000, mucha gente se salga del mercado por todo este periodo que hemos tenido de aburrimiento, de estancamiento, de decepción, porque el mercado es así, o sea, tiene sus fases y cuando estás en una fase de este estilo lo que buscan es precisamente eso, que la gente se empiece a cansar, empiece a desistir, empiece a decir no era lo que yo pensaba y justo esas personas van a vender cuando empiece el mercado alcista realmente, cuando vayamos a esa zona que hemos dicho 35.000, 37.000, 40.000, pensando que bueno, he recuperado, no pierdo dinero y ya no quiero saber nada y es cuando realmente vendrá la subida importante. Por eso digo que estamos en un momento creo que crucial. Crucial, Miguel, de calma tensa en el mercado, como tú dices, además sin referencias, ¿no? Porque ahora parece que todo se mueve por estas expectativas en torno a los ETFs, que como mínimo nos queda un mes, pero donde seguro que no están desanimados es en El Salvador. Hace prácticamente 2 años de un momento histórico, el momento en el que anunciaron que Bitcoin iba a ser moneda de curso legal. Hemos contado en más de una ocasión cómo ha repercutido en el turismo, en las empresas que están mudándose a El Salvador. Hemos contado esta misma semana este acuerdo espectacular que han firmado con Google, que el propio Bukele anunciaba en el día de ayer en sus redes sociales, pues que ya habían aprobado en tiempo récord. Quiero que nos cuentes un poco, Miguel, desde tu punto de vista, en tu opinión, ¿cuál ha sido el balance de El Salvador en estos 2 años? Porque lo que sí que es cierto, más allá de, del uso de Bitcoin, más allá de un poco la aprobación que tenga en su país, no Bukele, sino en este caso Bitcoin, es innegable que yo creo que nunca se había hablado tanto de El Salvador como después de esta aprobación, ¿no? Todo el mundo, el FMI no sé cuántas veces ha hablado de El Salvador, cuando antes igual no sabía ni dónde estaba. No sé un poco cuál es tu balance, tu punto de vista en este aspecto. Pues para El Salvador ha sido muy positivo. Evidentemente, si no llega a venir acompañado esta adopción de Bitcoin como moneda de curso legal por el descenso en la criminalidad y convertirse en uno de los países más seguros de Centroamérica, no hubiera tenido tanto éxito. De hecho, igual hasta hubiera fracasado porque hubiera sido mucho más fácil para los organismos internacionales atacar a El Salvador y no hubiera sacado ningún rédito de poner Bitcoin como moneda de curso legal si hubiera mantenido la criminalidad, ¿no? Porque nadie hubiera ido a invertir allí. Sin embargo, al poner los dos factores juntos, es decir, hacer de El Salvador un país seguro y hacer Bitcoin moneda de curso legal, lo que ha hecho ha sido atraer muchas inversiones, muchos curiosos, mucho interés de gente que está metida en el mundo de las criptomonedas. Al ser un sector puntero tecnológicamente, pues hace que empresas tecnológicas quieran instalarse en el país. Esto es posible gracias a la seguridad, como hemos comentado. Si no llega a haber seguridad, pues estas empresas, a pesar de que hubiese tenido Bitcoin como moneda de curso legal, pues no se plantearían por esas razones, por razones de seguridad, no se plantearían ir a ese país, pero al ser los dos factores conjuntos los que ha tenido El Salvador de mejora, pues ha hecho que muchos capitales se interesen por ir allí, porque es un país que se ha convertido en un país muy seguro, es un país que se pone a la vanguardia de la tecnología, ahora con este acuerdo con Google. Hay mucho turismo porque al haber descendido la criminalidad, hay mucha gente que está dispuesta a ir de vacaciones a El Salvador porque es un sitio pues, que tiene playas, que tiene buen clima, puedes pagar con Bitcoin. La gente que utiliza Bitcoin por curiosidad dice, pues voy a ir a El Salvador a ver cómo funciona lo de Bitcoin. Y es verdad que a nivel local, pues las personas todavía necesitan muchísima educación para poder utilizar Bitcoin y para poder entenderlo. Hace falta un gran trabajo. Es cierto que no se utiliza demasiado de momento, pero por lo menos pues, lo que ha traído es mucha inversión al país y eso va a beneficiar a todos los que viven allí, independientemente que ellos todavía no sean capaces de utilizar Bitcoin. Hay muchas personas que sí que ya lo utilizan, pero hay todavía personas, evidentemente, que necesitan todavía mucha educación. Recientemente, de hecho, se ha aprobado un programa para enseñar Bitcoin en las escuelas allí. O sea que, bueno, es cuestión de tiempo que la gente vaya aprendiendo cómo se utiliza. Al final, si todos son capaces de utilizar un móvil, cuando hace 10 años pues mucha gente decía que eso era
solamente para gente joven, pues si ahora la gente mayor también es capaz de utilizar un móvil, van a ser capaces de utilizar también Bitcoin. No hay ningún problema por eso, solo es educación. Esto que comentas, Miguel, que tampoco nos vendría nada mal aquí en España, que desen clases, ya no sé si de Bitcoin, que también estaría muy bien, pero de educación financiera, desde luego que nos vendría bien y nos hace mucha falta. Si te parece, para intentar poner nuestro granito de arena, nosotros vamos a seguir explicando, analizando lo que sucede, y te quiero preguntar por ETFs, pero en este caso de Ethereum. Ha sido ARK Invest precisamente uno de los que está entre esta terna de candidatos para ser el primero que ofrezca estos ETFs de Bitcoin. Ahora ha presentado también una solicitud para un ETF de Ethereum. No sé qué te parece esta noticia, porque siempre hemos relacionado a Cathie Wood, más en este caso, con Bitcoin, ¿no? De hecho, bueno, estuvo en esta misma cadena, sigue manteniendo que va a llegar a 1 millón, a 1,5 millones de aquí a 2030. Bueno, al final, como es el segundo activo criptográfico más utilizado, pues evidentemente hay un interés, y todo lo que genere interés financiero, pues estas empresas están interesadas en tenerlo como producto, ¿no? Por lo tanto, pues aprovechando el rebufo de los ETFs de Bitcoin, pues quiere anticiparse en este caso con un ETF de Ethereum, ¿no? Es una manera de que si el ETF de Bitcoin, pues la gran parte del pastel se la lleva BlackRock, por lo menos tener ahí otro producto que sabe que también va a tener una demanda, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. No creo que piense de la misma manera en Bitcoin que en Ethereum, pero al final Ethereum, si es una empresa y es una empresa que va a tener éxito, pues al final también querrán tener parte del pastel, ¿no? No es lo mismo, pero también es una empresa que posiblemente pues pueda ser exitosa en el futuro, ¿no? Bueno, pues hablando de empresas, quiero preguntarte en este caso por Binance. Ayer contábamos, de hecho durante la última semana estamos contando cómo poco a poco se va desligando, se va de alguna forma saliendo del mercado ruso. Ayer dos ejecutivos clave, dos altos cargos de Binance de Rusia anunciaban su dimisión, o bueno, básicamente que se iban de la empresa, que está de alguna forma, como decía, sopesando dejar el mercado ruso, y en lo que llevamos de año ya son 10 los altos ejecutivos que han abandonado la empresa. Contamos, por ejemplo, Patrick Hillman, que era el jefe de producto global. No sé cómo valoras esto, porque es cierto que, bueno, hay muchas noticias en torno a Binance, está en el foco, desde luego, de los reguladores. De hecho, seguramente tenga mucho que ver todas estas represalias que está habiendo en Estados Unidos con este movimiento que está haciendo en Rusia. A mí me da que algo tiene que ver, pero claro, ya son 10, muchas malas noticias. No sé cómo está asumiendo este golpe Binance, que hay que decir que aún así tiene más o menos la mitad de la cuota del mercado, o sea que sigue desde luego siendo el actor más importante. Evidentemente todas estas noticias negativas que salen le hacen daño evidentemente en su negocio, porque mucha gente pues se lo cree, pero bueno, como has dicho antes, su prueba de reservas muestra que está bien, o sea que tienen las reservas, tiene sobre reservas, o sea no tiene solo lo que tienen los clientes, sino que tiene más. Y estas noticias, pues sí, muchas de ellas son por presiones. Si te presionan para que no negocies en Rusia, evidentemente alguien que está trabajando para ti en Rusia en un puesto importante, pues antes de quedarse sin su trabajo, pues busca una salida en otra alternativa que tenga, ¿no? Además de eso, pues yo creo, o sea, es mi percepción, Binance es bastante austera con los salarios de los empleados. O sea, ellos son conscientes de que son el número uno y saben que a la gente le interesa trabajar con ellos, y entonces están dispuestos a pagar menos salarios que pagarían otras empresas más pequeñas que buscan expandirse, ¿no? Entonces, creo yo, o es mi percepción, que Binance es austera en cuanto a salarios. Entonces la gente, en cuanto hace un poco de carrera en Binance y son directivos importantes, pues buscan una salida en otro sitio. Entonces yo no le buscaría más patas al banco, ¿no? Yo creo que son esas dos cosas. Una, presiones en ciertos lugares que hacen que Binance pierda presencia y por lo tanto los que son responsables en esos lugares se buscan una alternativa. Y por otra parte, pues que si estás en la empresa número uno para coger experiencia y coges experiencia y en otras empresas te pagan más, porque es cierto que en otras empresas seguramente pagarán más por hacerse con gente cualificada, pues la gente se buscará otro puesto en otro sitio que le paguen más, ¿no? Eso ha sido bastante habitual en Binance, no es de ahora. Ya me gustaría también que nos dijesen los directivos que se mueven de otras empresas, porque claro, está solo puesto el foco en Binance.
sabemos todo lo que pasa en Binance porque están atacándole a Binance, pero yo creo que en otras empresas también de este sector hay mucho movimiento. La gente cambia de un proyecto a otro. El que ha estado de creador en el proyecto de Algorand luego se va a hacer otro proyecto, y el que está en Ethereum pues ha estado en Ethereum 2 años y luego se va a otro proyecto. O sea, yo creo que es una cosa habitual en un sector nuevo ir buscando proyectos nuevos que puedan ser un reto o una mejora salarial o lo que sea, ¿no? Entonces, yo no le daría más importancia. Lo importante es lo que has dicho antes, la prueba de reservas, y una prueba muy grande de que Binance está bien es que ha sido atacada un montón de veces, ha salido un montón de dinero cada vez que ha sido atacada y nunca ha tenido problemas. Siempre ha podido pagar ese dinero, con lo cual está bien respaldada desde mi punto de vista. Es como dices, Miguel, en desprestigiar a Binance. Y es cierto, además, una cosa que comentabas que, bueno, es importante resaltarlo, que al final es cierto, bueno, pues que la gente que está en Binance al final tiene un caché, tiene una experiencia que es normal, pues que otras empresas, que otros exchanges, pues busquen precisamente a estas personas ofreciéndoles más dinero, y no tiene por qué ser algo raro. Antes de terminar, te voy a presentar a una persona que seguro que no trabaja en Binance. Iba a decir seguro que no va a trabajar, no lo sé, porque el propio Gary Gensler se ofreció, entonces yo no voy a poner la mano en el fuego, pero vamos a escuchar a Luis de Guindos, que hablaba en el día de ayer. Tengo este tutorial reservado para ti, Miguel, porque sé que te va a gustar mucho. Hablaba sobre las criptos y prácticamente venía a decir que estaban muertas. Mira, vamos a escucharle y enseguida lo comentamos. Ok. The crypto universe has boomed and burst. CBDCs would provide an anchor of stability for the monetary and payment system against possible disruptions. For the euro area, there could also be strategic advantages to having a digital euro. As the world's largest single market, Europe cannot afford to remain passive while other jurisdictions move ahead. If other central bank digital currencies were allowed to be used more widely for cross-border payments, we could risk diminishing the attractiveness of the euro, currently the world's second most important currency after the US dollar. Bueno, pues ahí tenemos a Luis de Guindos, nada más y nada menos, vicepresidente del Banco Central Europeo. Viene a decir pues que las criptos han estallado, que se han quemado y que las CBDC son las salvadoras, que van a facilitar los pagos transfronterizos, van a evitar disrupciones. No sé qué opinas tú de esto, Miguel. ¿Tenemos que ir todos a por las CBDCs ya? No. A ver, bueno, ellos está bien que nos quieran vender su moto, pero las CBDC es lo que tenemos ya. La gente no sé si es consciente de que lo que tenemos, el euro, ya es la CBDC. La única diferencia que hay entre los euros que tenemos ahora y las CBDC es el sistema a través del cual se transfieran. Es decir, ahora mismo todo ya es digital. Los euros prácticamente, menos los que tenemos en el bolsillo, en billetes y monedas, pero que es la minoría. O sea, eso puede ser un porcentaje muy bajo del dinero que hay en circulación. El resto no existe, solo son digitales. Están en las cuentas de los bancos anotados, pero no existen físicamente. O sea, no hay un billete no hay billetes ni monedas para todo el dinero que hay en circulación en la Unión Europea. No hay. Son apuntes digitales en los bancos, con lo cual ya tenemos monedas digitales de los bancos centrales, solo que no van por blockchain. Esa es la única diferencia. O sea, lo único que van a hacer es cambiar el sistema, ponerlo por blockchain en lugar por el sistema que utilizan los bancos actualmente para tener, que será el sistema SWIFT o no sé qué sistema será. Bueno, el sistema por el que se muevan los fondos en los bancos digitalmente lo van a sustituir por blockchain, es lo único que va a pasar. Pero es lo mismo que tenemos, no mejora en nada. Y además, o sea, lo que tienen el dinero fiat realmente negativo es que el supply lo controla el Banco Central. Eso es lo que tiene negativo y eso no va a cambiar. Las CBDC van a seguir siendo lo mismo, van a seguir teniendo el supply controlado por el Banco Central, que eso es realmente lo que nos preocupa a los ciudadanos. A los ciudadanos no nos preocupa que las transacciones vayan más rápido y que sean más baratas cuando haces una transferencia de un banco a otro. A la gente no le importa eso, eso es minucia. Las comisiones que te cobran por una transferencia te las puedes permitir pagar. Si lo que no quieres es que tu dinero pierda un 10% de valor porque hay un 10% de inflación porque ellos imprimen dinero. Entonces, nos quiere vender la moto, pero el que más o menos tenga una educación financiera, como hemos dicho antes, pues no se lo traga. Entonces, ellos pueden decir que esas monedas son mejores que las stablecoin. Pueden estar luchando contra las stablecoin, porque las stablecoin al final pues son lo mismo que el dinero fiat y encima lo emite un emisor privado. O sea que contra las stablecoin sí que pueden llegar a ir
Y al final una stablecoin no tiene ninguna ventaja contra una CBDC, pero no pueden ir contra Bitcoin. O sea, decir que tiene ventajas contra Bitcoin es querer engañar a la gente. Engañarán a la gente que no tenga educación financiera. La gente que tiene educación financiera sabe que una CBDC se va a depreciar con la inflación, con lo cual estás perdiendo valor si estás ahorrando en esa moneda, en esa CBDC, igual que si estuvieses ahorrando en el euro, porque es lo mismo exactamente. Son monedas digitales, unas van por blockchain y las otras van por el sistema que tienen los bancos ahora. Es solo cambiar el sistema porque es más barato, más eficiente y más rápido, pero nada más. O sea, no hay ninguna diferencia entre lo que tenemos y lo que nos proponen para tener. Bueno, pues ya te adelanto, Miguel, que la semana que viene voy a estar por allí, por Frankfurt, así que voy a intentar, no sé si me van a permitir esta pregunta, pero les voy a preguntar qué ventajas tienen las CBDC sobre Bitcoin y así salimos de dudas y así, si en este caso Christine Lagarde me puede responder, pues ya no guardamos el corte y lo ponemos aquí de vez en cuando para echarnos unas risas, más que nada. Muchas gracias, vale. Miguel, por estar aquí con nosotros. Un placer, como siempre, contar contigo en Negocios Televisión. Te esperamos muy pronto por aquí, que ya sabes que es tu casa. Muchas gracias, como siempre. Gracias a vosotros. Un saludo. Pues nosotros nos vamos a ir brevemente. Estamos viendo a Bitcoin además repuntando en los últimos minutos, acercándose a esta franja de los $26.000, así que vamos con una breve pausa y seguimos con el mejor análisis aquí en Negocios Televisión. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, volvemos, seguimos con todo el análisis pendientes de Bitcoin, que está repuntando un poquito en las últimas horas, ya no solo Bitcoin, también el resto del mercado y todas estas cuestiones, el estado del mercado lo vamos a analizar de la mano de Oliver Ramos, gerente de desarrollo en Bitmark, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Oliver? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, todo de momento bastante bien y bueno, el mercado por lo menos tiene un poquito de movimiento, que es lo que nos interesa. Precisamente, como comentaba Oliver, un poquito de movimiento en los últimos minutos, en este caso no tiene nada que ver con los ETFs, que sí que son pocos los que están marcando la pauta en las últimas semanas y los que lo van a hacer, me parece a mí, por lo menos en lo que queda de año. Si te parece, vamos un poquito a los gráficos. Cuéntanos qué está pasando en Bitcoin, que viene subiendo prácticamente un 1% en el último día y además se está moviendo un poco en los últimos minutos, que como tú decías, de hecho lo estaba comentando antes también Miguel, está el mercado un poquito aburrido, un tanto indeciso y viene bien un poco de movimiento. Sí, bueno, a ver, el movimiento como tal de Bitcoin, todos los que llevamos siguiendo el mercado sabemos que desde el 18 de agosto que tuvo la caída, no sé si podéis ver el gráfico que tengo aquí mostrando en pantalla, sí, pero vamos a ver que vamos a tener una caída importante y a partir de este momento, ¿vale? Voy a ampliar para que sea mejor, el mercado ha sido totalmente plano, ¿vale? Es decir, nos estamos moviendo en un punto, si trazamos una línea, donde realmente no hay apenas volatilidad, ¿vale? Sí que veis unas líneas verticales que corresponden a cada semana. Entonces, esto, bueno, lo utilizo mucho para comparar cómo ha sido la semana. Es decir, la semana ha empezado más o menos en este precio, sobre los 26.100, y ha cerrado sobre los 26.100, ¿vale? Entonces, vemos que pese a la poca volatilidad que hay, el mercado sí que hay días, sobre todo entre semanas, donde tenemos, bueno, algún pequeño movimiento, pero realmente desde la caída, desde que hizo el mínimo el 17 de agosto y posteriormente, vamos a decir, los últimos 20 días, lo que ha hecho el mercado únicamente es mantener el precio, ¿vale? Sí que hemos tenido, bueno, subidas, como la que vimos el otro día cuando se ganó la sentencia y posteriormente, se ganó el juicio, perdón, y posteriormente tuvimos una caída de decir, vale, aquí sí que ha salido la sentencia a lo mejor favorable, ha salido el juicio favorable, pero, bueno, no se ha conseguido nada, ¿vale? El ETF no está. Entonces, como no está, entre eso y la posterior noticia de vamos a seguir aplazándolo, tuvimos una caída del mercado que nos llevó a hacer mínimos
bien, mínimos que ya vimos el 22 de agosto cómo coincidían, y a partir de ahí volvemos otra vez al rango infinito que de momento, bueno, pese a que estos 20 días continúa en este nivel, sí que podemos operar, como bien dices, el mercado mirando corto plazo, mirando a lo mejor un gráfico a 4 horas, gráfico a 1 hora, y ahí vamos viendo donde tenemos pequeña volatilidad. Pero por lo general, ya te digo, Sergio, que el mercado está muy, muy parado, menos de lo que a muchos nos gustaría. Aunque tampoco está mal, ¿eh? No está mal, un poquito de calma, un poquito de tranquilidad, además después del verano, ¿no? Como decíamos, es un poco la vuelta al cole de los traders y está bien pues ir en este caso poquito a poco. Quiero preguntarte también, enseguida vamos a ver más activos, vamos a fijarnos en Ethereum, en Toncoin, que comentaba yo que es de las que más está subiendo en las últimas horas. Worldcoin además también viene con subidas del 25%, algo que a mí me sorprende bastante, pero quiero preguntarte, ya que estamos hablando un poco del mercado, por este bear market que parece que no se acaba, si no me equivoco ha pasado los 500 días. Quiero preguntarte dos cosas, primero más o menos cuánto llevamos y luego como trader experto que llevas bastantes años en este mercado, un poco cómo lo estás viviendo tú y si estás acostumbrado sobre todo a la duración de un bear market, de un mercado bajista como este. Bueno, a ver, partiendo de la base de que el mercado sí que es bajista, pero no es ya el mercado que teníamos el año pasado, ¿vale? No sé si podemos ver, sí, ya tenemos replicada la gráfica diaria. Bien, vamos a ver obviamente que el mercado bajista como tal, puramente el que simplemente hacía que bajar, ya lo dejamos atrás. ¿Vale? A partir de principio de año tenemos un mercado que, bueno, no es lo mejor, ¿vale? No es un mercado explosivo como este que tenemos aquí, de final de 2021, bueno, julio de 2021 hasta final de 2021, pero es un mercado que ha conseguido, si nos vamos a lo que es la herramienta de medir cuánto ha incrementado, tenemos una subida de un 56%. Es decir, este performance de Bitcoin está superando muchos activos convencionales y en muchas bolsas y muchos índices. Es decir, no estamos hablando de que Bitcoin haya subido un 10%, sino que puede ser un rebote después de haber caído, por supuesto, ¿vale? Por supuesto puede ser un rebote, se puede entender como un rebote estos primeros compases de la subida, de la recuperación. Pero vamos, estamos ya en septiembre, llevamos 9 meses donde el mercado no ha vuelto a marcar mínimos. Entonces, lo interesante de esto es hasta qué punto vamos a seguir considerando que estamos dentro de un mercado bajista o bear market. Lo que sí que distinguiría es que estamos dentro de un mercado invernal, ¿vale? No el crypto winter de toda la vida o como normalmente lo conocemos como el que pasó en 2019, pero sí que nos acercamos a una sensación de ese tipo de mercado, es decir, el mercado en el que las búsquedas en Bitcoin primero ya son mínimas, el interés fuera de este ámbito por las criptomonedas, más allá de los fondos y demás, que nosotros lo conocemos porque realmente nos dedicamos a ello, pero tú preguntas a alguien por la calle y no tiene ni idea de BlackRock, ni de quién está comprando, ni de ARK, ni de ARK Invest, ni nada. O sea, ellos no tienen esa noticia interiorizada como, mira qué buena idea, voy a comprar Bitcoin porque está BlackRock comprando. No, realmente no desconocen esa noticia. Entonces, sí que vamos a unos compases del mercado en los que seguramente tengamos un enfriamiento en cuanto al, no sé decir así, input de personas que van a entrar al mercado para, bueno, o bien para invertir, o bien para especular, o bien para tener un interés constante por él. Al final, ¿qué pasa? Que yo creo que la caída que tuvimos durante el año pasado, sobre todo, afectó muchísimo la credibilidad que tenía Bitcoin. Tú hablas con alguien y te dice, bueno, Bitcoin ha caído un 77%, 78%, porque ellos tienen la idea de que Bitcoin siempre ha estado en 69.000. Y bueno, luego lo ven y dicen, no, es que está en 69 y ahora está en 25. Pero realmente desconocen que en este año, por ejemplo, lleva una subida que ya quisieran muchos índices llevar en lo que va de año, year to date. Entonces, bueno, más que un mercado bajista, yo lo considero un enfriamiento del mercado, un enfriamiento de, no la demanda, de que también hay bastante falta de demanda, como también hay bastante falta de oferta, pero sí que un poco el interés se ha ido decayendo en todo lo que llevamos de este año y lo hemos notado básicamente en volumen, en la volatilidad y en muchos otros factores, como por ejemplo los nuevos proyectos que van saliendo, que obviamente han dejado de salir en tal número como lo hacían hace 1 o 2 años, porque básicamente no hay gente nueva que quiera comprar ese tipo de producto o que tenga interés en algún nuevo proyecto. Lo podemos ver, por ejemplo, en el mercado de ICOs, que más allá de que sigan saliendo, no salen en el mismo número que salían hace años.
Bueno, pues precisamente, Oliver, hablabas de noticias, vamos a ir con una última hora que repercute en este caso a la Fed, a la Reserva Federal, y es que la economista del Banco Mundial, Adriana Kugler, ha dado un paso más hacia llenar el único puesto vacante en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de 7 miembros hace apenas unos minutos. Una mayoría del Senado de los Estados Unidos ha votado para despejar el camino hacia su confirmación. La votación limita el debate sobre su nominación y la adelanta para su consideración en el Senado. Como les digo, ha votado a favor de confirmar a la economista del Banco Mundial, Adriana Kugler, en esta Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, donde va a ayudar a fijar los tipos de interés para la mayor economía del mundo. Adriana Kugler es colombo-estadounidense, viene de Colombia y además su investigación se ha centrado en los mercados laborales. De hecho, es la primera latina nominada para el Banco Central de los Estados Unidos, pendientes de los movimientos de la Fed, de la Reserva Federal, pendientes de la próxima decisión de tipos y en este caso de cómo va a llenar esta Junta de Gobernadores con la primera latina nominada. Noticia importante, Oliver, que teníamos que contar, que teníamos que comentar, y pasamos en este caso de la Fed a Ethereum. Quiero que nos cuentes un poquito también cómo ves la segunda criptomoneda más importante. Hablaba antes con Miguel precisamente de ARK Invest, la empresa de otra mujer, en este caso de Cathie Wood, que ha presentado una solicitud para llevar a cabo también un ETF de Ethereum. No sé cómo ves en este caso también a la segunda más importante, si está más o menos a la par que Bitcoin, si hay algo más de movimiento, algo más de interés. Sí, a ver, realmente con Ethereum tenemos un mercado que yo diría que está parado, pero que claramente tiene una tendencia a la baja en importancia dentro de lo que es el ecosistema cripto. Y esto lo quería explicar porque tú vas a decir, ha dicho que es a la baja, pero realmente contra el año pasado Ethereum ha subido mucho. Y obviamente estás en lo cierto, Ethereum ha subido porque Bitcoin ha subido. Pero este gráfico que os muestro en pantalla es la gráfica de Bitcoin, de Ethereum contra Bitcoin, y lo que podemos ver es que desde más o menos el merge, lo que ha hecho Ethereum ha sido continuar una tendencia claramente bajista contra Bitcoin. Es decir, cada vez tiene menos poder en el mercado. ¿Esto por qué es o por qué sucede? Sucede simplemente porque el que está tirando del carro, con este caso con la dominancia, el que está tomando importancia, por así decirlo, en el ecosistema cripto, vuelve a ser una vez más Bitcoin. Y lo que hace es que el resto de monedas, incluyendo, por supuesto, la principal moneda, que es Ethereum, pasen a un segundo plano. Bien, cuando pasan a un segundo plano, pierden valor contra Bitcoin y pese a que el precio contra dólar suba, porque obviamente Bitcoin está subiendo, su peso contra Bitcoin, tanto de Ethereum como de Cardano, Solana, DOT, todas estas monedas que tenemos en mente, pierden bastante valor contra Bitcoin. ¿Por qué es importante este gráfico? Porque para que el mercado, principalmente el mercado de alts, tenga una subida, lo que necesitamos es que Ethereum tenga una subida contra Bitcoin, ¿vale? No quiere decir que vaya a venir aquí, o que vaya a venir aquí, o que vaya a venir aquí, sino simplemente que esto despegue, ¿vale? Cuando esto despega, lo que hace es que empezamos a mover el capital desde Bitcoin a Ethereum y desde Ethereum se empieza a redistribuir a otras alts, ¿vale? Una vez que esto ya ha subido y ya la gente ha tomado el beneficio, empezamos a meter en Cardano, empezamos a meter en DOT, empezamos a meter en otro tipo de monedas, empezando siempre desde mayor capitalización a menor capitalización. Y este es el problema actual que se junta o se encalla con el aburrimiento en el mercado, que tampoco tenemos una salida a lo que es el capital de Bitcoin, porque si hubiera una alt season, aunque estuviese parado, tendríamos algo de entretenimiento, pero realmente tampoco hay alt season. De ahí que piense que, bueno, lo que hay es un enfriamiento general donde la gente está segura en Bitcoin y de ahí su dominancia, que está cerca del 50%, y deja un poco de lado el resto de criptomonedas, por supuesto, empezando por Ethereum, ¿vale? Esto también lo podemos ver con la dominancia de stablecoin, que está no en máximos, pero está en un punto bastante alto, que básicamente da a entender que hasta que no se empieza a mover el capital de stablecoin hacia lo que es el mercado variable, por ejemplo, Bitcoin, Ethereum y demás, no vamos a tener subidas en este mercado, ¿vale? Lo que marca la dominancia de stablecoin es cuánto capital del total está en una moneda que es equivalente al dólar, ¿vale? Está 1:1 respaldado en teoría por el dólar, ¿vale? Con lo cual, hasta que no bajemos de ahí, significa que el inversor en cripto prefiere tener su moneda asegurada contra el dólar o contra Bitcoin que empezar a investigar o que empezar a especular en otro tipo de monedas. Pues hablando de otro tipo de monedas y sobre todo además de especulación, que desde luego hay muchas especulaciones en torno a este token, te quiero preguntar en este caso por BNB. De hecho, hablando de especulaciones, se estaba diciendo en los últimos días que estaban vendiendo bitcoins para intentar mantener a su token, en este caso a BNB,
cerca de los 215, 212, 210 dólares, una zona, Oliver, que no termina de perder. Es cierto que se está manteniendo precisamente en esta cota, en este nivel, y además sé que en muchas ocasiones lo has comentado tú, Oliver, que suele aguantar bastante bien esta moneda, incluso en momentos de bear market. No sé si se ha enfrentado a un momento como este, porque no paran de salir noticias negativas en torno a Binance, pero, jolín, sigue manteniéndose bastante bien, ¿no? No sé cómo ves en este caso a BNB. Sí, pues si podéis poner el gráfico que tengo en pantalla ahora mismo, es el gráfico de BNB en semanal, ¿vale? Es decir, cada vela es una semana. Teniendo en cuenta que esto fue la explosión de la BSC y que básicamente deberíamos eliminarlo, de que no tiene nada que ver este tipo de mercado con este tipo de mercado, si nosotros ampliamos, ¿vale? Y nos vamos más o menos a lo que fue el all-time high de Bitcoin, sobre octubre, noviembre de 2021, ¿vale? Es decir, que estamos posicionados aquí, vemos como el precio de BNB contra Bitcoin es exactamente el mismo. Es decir, si nosotros trazamos una línea recta, no sé si la discontinua se verá, pero bueno, aquí podemos trazar una línea recta, le vamos a poner un poquito más de grosor para que se vea bien y la vamos a poner en verde. Bueno, verde a lo mejor se lía. Vamos a ponerla en color que queráis, por ejemplo, en rosa, ¿vale? Vamos a ver cómo el precio actual, que es este, coincide con el precio de cuando Bitcoin, octubre del 21, estaba en máximos. ¿Qué quiere decir? Que durante el mercado bajista lo que ha hecho BNB es subir, ¿vale? Y obviamente ha empezado a caer, ha corregido, vamos a decir la palabra que creo que es correcta, ha vuelto al punto inicial, pero sigue conservando un precio en el que estaba cuando el precio de Bitcoin y de todas las criptomonedas estaban en máximos. ¿Qué quiere decir? Que durante el periodo de caída del mercado lo que hizo BNB fue subir. Es decir, aquí tenía un precio mucho mayor al que tenía aquí, pese a que su precio en dólar caía, obviamente, porque si Bitcoin cae un 70%, no podemos hacer magia para salvar una moneda de esa caída contra dólar. ¿Vale? Entonces, bueno, la salud de BNB básicamente va a tener mucha repercusión las noticias que salgan de Binance y todo lo que pues sea el FUT o el FOMO que vaya saliendo alrededor, pero realmente si tú observas el gráfico siendo crítico, ves y lo dices, vale, es que el precio es el mismo que tenía en 2021, cuando si lo comparas con cualquier otra moneda, no es así. De hecho, no sé si me cargará este gráfico, creo que lo tenemos aquí, ¿vale? Si yo me voy a lo que viene siendo finales, o bueno, básicamente me puedo ir 2022, vamos a intentar a ver si tira bien el ordenador. Vale, estamos en all-time high de Bitcoin, que es esta parte que tenemos aquí. Vale, vamos a ver cómo hay en este gráfico, es una comparativa de la mayor, bueno, el top 20 o el top 15 de criptos. Vamos a ver cómo las únicas monedas que desde el all-time high de Bitcoin hasta hoy en día están en positivo son Ripple con un 14% contra Bitcoin, ¿vale? BNB con un 10% y Ethereum con un 4,8%, un 4 o un 5. Esto puede variar porque no es exacta la fecha, ¿vale? Pero vemos como el resto de monedas, incluidas DOT con un menos 75%, Shiba 75%, Cardano 70%, AVAX 70%, Solana 70% y Bitcoin obviamente 59%. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que pese a que el precio ha caído y en general el mercado se ha enfriado bastante, la mayoría de activos que estuvieran, la mayoría de personas que hubieran invertido en BNB contra Bitcoin hoy en día seguirían en positivo. O seguirían en positivo o muy cerca del positivo, o a lo mejor si hubieran cogido una caída estarían bastante positivos. Entonces, si miramos el dólar, obviamente ha caído, no ha caído por debajo de los 200 y las noticias de liquidación, pues bueno, al final pueden ser más FUT o más FOMO, pero yo tampoco me las creería al pie de la letra. Yo veo la salud de la moneda contra Bitcoin y veo que aún tiene una gran importancia en el mercado. Pues si te parece, antes de terminar, vamos a hablar de una moneda que también ha sido importante en esta semana, Toncoin, esta criptomoneda, este token de los creadores de Telegram, que venía disparándose, sobre todo en los últimos días, cerca de un 30%. Si te parece, Oliver, concluimos con esto, a ver qué ves en este gráfico. ¿Qué te parece a ti esta moneda? Pues realmente me pillas un poco en verde, no sé, como el color de la camiseta, porque no tengo muy interiorizado el gráfico de TON, ¿vale? Lo que sí que sé es que es una moneda que, bueno, realmente la comunidad de Telegram tiene totalmente, vamos a decir que tiene acceso directo a esa moneda, con lo cual tiene un mercado bastante claro en el sentido de que toda persona, usuario de Telegram, por lo menos va a conocer o va a sonarle de qué va el tema. Entonces, la adopción que pueda tener es bastante mayor a muchas otras monedas que hacen mucho más ruido, pero realmente no tienen una base de usuarios tan grande. Ahora bien, que tenga algún tipo de utilidad más allá de ser una cripto normal y especulativa, no.
por mi parte no creo que para pagos internos pudiese servir, porque para eso tenemos otras criptomonedas e incluso tenemos stablecoins que para pagos peer-to-peer en programas como de mensajería, como pueden ser Telegram, para comprar productos y demás, yo las veo bastante más útiles que una moneda pequeña todavía que puede someterse a mucha volatilidad. Entonces, bueno, ahora es una moneda centralizada, por así decirlo, que está en manos de muy pocos y entonces cualquier operación con volumen puede mover el mercado, que es lo que veo que está pasando en esta moneda, al menos por lo que me cuentas y por lo que he ido viendo en gráficos del día a día. Pero ya te digo que exacto analizada no tengo esa moneda, ni tampoco le he prestado demasiada atención, siendo cierto. Como decías, Oliver, la idea es pues bueno, que sirva como una especie de método de pago dentro de Telegram, pero bueno, de ahí, de la idea a terminar haciéndolo, pues desde luego que queda mucho camino. Muchas gracias, Oliver, por estar con nosotros, por estos análisis y por volver aquí también a Criptonegocios en esta vuelta de la temporada. Un placer tenerte por aquí. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nosotros volveremos mañana sobre eso de las 6 de la tarde, con tertulias, con más invitados, con toda la actualidad, aquí en Negocios Televisión. Muchas gracias, buenas tardes y buenos profits.